Hay una puerta cerrada, un mensaje sin responder y una silla vacía en una mesa donde ya nadie espera tu llegada. Afuera, algunos interpretan eso como desinterés, como derrota, como una vida que se está apagando en silencio. Pero dentro de esa casa, donde el ruido del mundo no entra con sus exigencias, ocurre algo que casi nadie entiende. No estás huyendo de la vida, estás tratando de conservar la tuya. Quizás alguien te escribió por tercera vez para insistir en un plan que jamás te entusiasma, y tuviste la notificación con esa mezcla extraña de culpa y alivio que solo entiende quien prefiere el refugio antes que la exhibición. Quizás te dijeron, con una sonrisa disfrazada de juicio, que siempre estás en tu casa, que deberías salir más, que la vida real está allá afuera, como si el valor de una persona se midiera por cuántas calles recorre y no por cuánta verdad soporta en soledad. Y sin embargo, aquí estás, en tu espacio, respirando más lento, sintiendo que el cuerpo por fin deja de defenderse. Eso es lo que muchos no ven. Para algunas personas, quedarse en casa no es apatía, no es miedo, no es pereza. Es descanso profundo. Es la única forma de volver a sí mismas después de un mundo que exige sonreír, responder rápido, encajar, improvisar y rendir incluso cuando el alma ya está cansada. Afuera, la sociedad aplaude la sobreexposición. Premia a quien se muestra, a quien sale, a quien ocupa espacio sin temblar. Pero no todos nacen para vivir en ese escenario. Hay personas que no se vacían con ruido, se vacían con exceso de estímulo. Una conversación pequeña puede parecer inofensiva para unos, pero para otros es una invasión del espíritu. Una noche larga entre desconocidos puede sentirse como una transgresión de la voluntad. Una obligación suave pero constante de actuar como alguien que no son. Y entonces llega la injusticia silenciosa, te llaman raro por proteger tu energía, te llaman distante por elegir calma, te llaman aburrido por no convertir tu vida en espectáculo. Como si la profundidad tuviera que disculparse por no hacer ruido. La verdad es más incómoda. Hay personas que no están construidas para vivir aceleradas. Su mente no florece en el caos, sino en el orden íntimo de lo conocido. Su paz no aparece entre aplausos, sino en una habitación cerrada, una taza caliente, una luz tenue y el permiso de no tener que demostrar nada. Para quien vive así, la casa no es una prisión. Es una fortaleza. Es el único lugar donde el cuerpo deja de anticipar golpes invisibles, donde la mente deja de calcular cada gesto, donde la respiración vuelve a ser natural y no una estrategia de supervivencia. Allí, las luces se regulan, los sonidos se eligen, el silencio no castiga. Y en ese silencio nacen cosas que el mundo ruidoso jamás sabrá reconocer a tiempo. Porque estar solo no significa estar vacío. A veces significa tener espacio para pensar con honestidad. Significa que la creatividad no necesita permiso para aparecer. Significa que una idea, cuando por fin encuentra quietud, puede volverse más valiosa que 100 conversaciones superficiales. Muchos de los pensamientos más profundos no nacen en una mesa llena de gente, sino en el borde de una madrugada silenciosa, cuando ya nadie exige una versión rentable de ti. Y aquí está la parte que quienes viven afuera rara vez comprenden, no todos disfrutan la compañía de la misma manera. Hay personas que se recargan con presencia ajena, con movimiento, con intercambio constante. Y hay otras que se reparan en la quietud. No necesitan más voces, necesitan menos interferencia. No necesitan más invitaciones, necesitan un respiro del personaje social que el día les obliga a vestir. Eso no es un defecto. Es una arquitectura interna distinta. Tu sistema no funciona mal por buscar aislamiento voluntario, simplemente necesita otra clase de alimento. Donde otros sienten hambre de estímulo, tú sientes necesidad de espacio. Donde otros encuentran vida en la multitud, tú encuentras claridad en la ausencia de ella. Y ese contraste, lejos de convertirte en alguien menor, revela algo importante: la identidad no siempre se fortalece en la exposición, a veces se vuelve más nítida cuando nadie la empuja. Pero no todo encierro es virtud. Y aquí conviene hablar con precisión, porque no todo el que se queda en casa lo hace por paz.
Hay quienes se aíslan por cansancio acumulado, por heridas mal cerradas, por una tristeza que les susurra que salir ya no tiene sentido. Para ellos, la casa deja de ser refugio y empieza a parecerse a una jaula elegante. Ahí, el silencio ya no cura, pesa. La rutina ya no ordena, encierra. Por eso hay que distinguir. Una cosa es elegir la soledad porque te nutre. Otra muy distinta es quedarte porque el mundo te venció demasiado pronto. Una cosa es descanso. La otra es esconderse. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia todo. Si tú perteneces al primer grupo, escúchalo con claridad, no estás roto. No eres menos social por no desear todas las reuniones. No eres menos valioso por preferir una noche tranquila a una sala llena de voces. No eres menos vivo por sentir paz en tus propios rituales, en el café de la mañana, en la película repetida que ya conoces de memoria, en ese rincón exacto del sofá donde por fin baja la guardia. Hay belleza en esa forma de vida. Una belleza discreta, casi invisible para los que solo reconocen lo que brilla afuera. Porque mientras ellos persiguen momentos para publicar, tú quizá estás construyendo algo más raro y más durable, una relación honesta contigo mismo. Y eso exige valor. Exige valor decir que no sin justificarte. Exige valor no confundir popularidad con plenitud. Exige valor aceptar que no todo lo que la gente celebra te conviene, y que no toda invitación merece una respuesta inmediata. Exige valor sostener tu propio ritmo sin pedir perdón por ello. Quien entiende esto deja de avergonzarse por su naturaleza. Deja de mirar la casa como un síntoma y empieza a verla como una elección consciente. Empieza a comprender que el mundo exterior puede ser útil, pero no siempre es amable. Que las calles pueden enseñar, pero también desgastar. Que la exposición constante no es una medalla, sino una forma de gasto que no todos deben pagar. Y entonces ocurre algo poderoso, dejas de vivir para explicar tu silencio. Dejas de responder a la expectativa de quienes solo respetan lo que entienden. Dejas de negociar tu paz para encajar en un molde que nunca fue tuyo. Porque el verdadero poder no siempre está en entrar a una habitación y dominarla. A veces está en no necesitarla para sentir que existes. A veces está en saber que tu valor no depende de cuántos te rodean, sino de la claridad con la que sostienes tu propio mundo interno. Si alguna vez te hicieron sentir que preferir estar en casa era una falla de carácter, hoy necesitas recordar esto: la calma también es una forma de inteligencia. La soledad también puede ser una forma de disciplina. Y la casa, cuando está habitada por una mente despierta y un corazón en paz, puede convertirse en el lugar más estratégico de tu vida. Porque allí no solo descansas. Allí te recuperas. Allí piensas. Allí vuelves a ser tú, sin el ruido ajeno intentando reescribirte. Así que la próxima vez que alguien te diga que deberías salir más, que deberías ser más social, que deberías vivir con más intensidad, no te apresures a defenderte. Tal vez esa persona no está viendo tu debilidad, sino tu diferencia. Tal vez no entiende que hay seres humanos que no florecen en la exposición, sino en la quietud. Tal vez no sabe que, para ciertas almas, quedarse en casa no es perderse la vida, sino proteger la parte de sí mismas que el mundo no merece tocar sin permiso. Y si tú eres una de esas personas, entonces carga tu silencio con dignidad. No pidas disculpas por necesitar paz. No te rebajes para parecer más fácil de entender. No abandones tu refugio solo para demostrar que puedes soportar el ruido. Tu casa no es tu límite. Es tu centro. Tu soledad no es tu derrota. Es tu filtro. Y tu calma, aunque otros la confundan con distancia, es una forma de poder que muy pocos saben sostener sin romperse. Escribe en los comentarios: yo abrazo la calma. Porque ahora tú ya no miras la vida como la mira la multitud. Ahora perteneces a quienes entienden que el silencio no es ausencia, sino dominio. Y los que ven eso, los que lo reconocen de verdad, ya no viven arrastrados por el mundo, viven por encima de su ruido.